Vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos toca desarmar una de las obras más precisas, oscuras y la verdad más fascinantes de la literatura, Emma Suns, del maestro argentino Jorge Luis Borges. Y ojo, que esto no es un simple cuentito de detectives o un crimen del montón. Es una exploración psicológica súper profunda sobre la justicia, la venganza y sobre todo, sobre la naturaleza misma de la verdad. A través de este recorrido vamos a desarmar pieza por pieza la anatomía de una mentira perfecta. Una mentira que convence a todo el mundo, ¿por qué? Porque está construida sobre cimientos que son increíblemente reales. Todo esto pasa en la Buenos Aires de la década del 20, moviéndose entre el zaguán oscuro de una casa, los típicos viajes en el colectivo Lacrosse y los rincones más solitarios de un arrabal. Así que, prestemos máxima atención, porque cada detalle acá es como la pieza de un rompecabezas gigante. A ver, arranquemos con una pregunta que rompe todos los esquemas. ¿Puede una mentira ser completamente cierta? Es una paradoja filosófica tremenda que nos atrapa de inmediato. Lo normal es pensar que la verdad y la mentira son cosas totalmente opuestas, blanco y negro. Pero en este universo que vamos a explorar, esos límites se borran por completo. Lo que vamos a ver es cómo los datos fríos, como los nombres, los lugares, los horarios, pueden ser un invento total, una fantasía, mientras que la emoción, el trauma y la intención detrás de esa mentira, bueno, pueden esconder una verdad absoluta e innegable. Y este es el gran motor de toda nuestra historia. Es el misterio central que guía a la protagonista y el enigma que tenemos que resolver al analizar sus acciones. La carta desde Brasil. El conflicto estalla este 14 de enero de 1922. Emma Suns vuelve a su casa después de trabajar todo el día en la fábrica de tejidos Starbuch y Lowenthal. Y al entrar, ahí en el fondo del zaguán, se encuentra una carta con sello de Brasil. Al principio el sobre la confunde, pero la letra de un desconocido la pone en alerta enseguida. La carta trae una noticia devastadora. Su padre acaba de morir en un hospital de Bajé después de tomar por error una dosis altísima de veronal. El que escribe es un simple compañero de pensión, que ni siquiera sabe que le está escribiendo a la hija del muerto. El impacto físico en ella es automático. Siente un vacío en el estómago, le tiemblan las rodillas y después una mezcla rarísima de culpa, ciega, de frío, de puro terror. De golpe entiende que la muerte de su padre es la única cosa real en todo el mundo. Y así, su camino hacia la venganza ya no tiene marcha atrás. Pero, un momento, hay que mirar bien esta fecha en pantalla. 1916. Esto es clave para todo lo que sigue. Porque desde ese año, Emma guarda un secreto enorme que nadie, absolutamente nadie más conoce, ni siquiera su mejor amiga. Resulta que el hombre que acaba de morir bajo el nombre de Manuel Mayer, en realidad era Emanuel Suns. Años atrás, él había sido acusado de robar la caja en esa misma fábrica. Pero la última noche, justo antes de tener que escapar cubierta de vergüenza a la familia, él le juró a su hija que el verdadero ladrón era Aaron Lowenthal, el antiguo gerente y actual copropietario de la fábrica. Y claro, llevar este secreto a cuestas desde 1916 le da a Emma un sentido de poder tremendo y muy silencioso. Lowenthal no tiene idea de que ella lo sabe todo. Y ese conocimiento oculto, bueno, es el arma más letal que existe. Los protagonistas del drama. Para entender bien lo que va a pasar, tenemos que hacer una especie de radiografía psicológica de estos dos personajes. Básicamente, es el choque frontal entre la ejecutora y su blanco. No es un simple homicidio, es la colisión de dos universos morales totalmente opuestos. Por un lado, una joven obrera movida por una lealtad absoluta y por el otro, un empresario que está literalmente consumido por la plata y el miedo. Acá vemos la diferencia brutal entre los dos. Tenemos a Emma Suns, súper fría, calculadora, enfocada en buscar lo que ella entiende como justicia de Dios. Y un detalle no menor, los hombres le dan un miedo casi patológico, lo que hace que su plan sea muchísimo más complejo. Y del otro lado, en el extremo opuesto, está Aaron Lowenthal, un hombre avaro que vive atrincherado y solo en la planta alta de su fábrica en el arrabal. Le obsesiona el dinero, pero vive aterrado de que le roben. Por eso siempre anda con un perro guardián enorme y un revólver pesado en el escritorio. Lo más irónico es que Lowenthal se cree muy religioso. Siente que tiene una especie de pacto secreto con Dios que le perdona cualquier mala acción a cambio de sus rezos. Es decir, pura hipocresía frente a la sed de justicia ciega de Emma. El laberinto de la ejecución. Ya con las cartas sobre la mesa, desde que Emma arma el plan en su cabeza aquella primera madrugada, cada paso que da es como el engranaje de un reloj suizo. Y lo más escalofriante de todo esto es cómo logra mezclar su rutina más aplastante y común con la planificación milimétrica de un acto espantoso. Vamos a seguir la ruta exacta de este fin de semana y ver cómo la normalidad sirve como el camuflaje perfecto para el horror. Al mirar esta línea de tiempo, la normalidad resulta hasta incómoda.
El jueves llega la peor noticia de su vida. Pero el viernes pasa como si no hubiera pasado absolutamente nada. Emma va a la fábrica, declara en contra de unos rumores de huelga para mantener su fachada, y a la tarde se va con las amigas a un club de mujeres, se van a la pileta, hablan de a qué cine van a ir el domingo, charlan de novios. Todo esto mientras ella planifica fríamente un homicidio. Come temprano, se obliga a dormir. Y esa banalidad choca de frente con el sábado, el día marcado para la ejecución. La ansiedad la despierta. Llama por teléfono a Lowenthal, le insinúa que tiene información confidencial sobre la huelga y quedan en verse en su oficina al oscurecer. El plan ya está en marcha. Pero acá nos topamos con un giro que descoloca a cualquiera. Es un verdadero interrogante. Pensemos en esto. Si su objetivo final es simplemente matar a Lowenthal para cobrar el daño que le hizo a su padre, ¿por qué Emma no va directamente a la fábrica con un arma y listo? ¿Por qué hace un desvío rarísimo hacia el puerto de Buenos Aires, hacia el infame Paseo de Julio, buscando a propósito una experiencia denigrante y horrorosa con un marinero que ni conoce? Parece una acción que desafía toda lógica, pero en realidad esto es la piedra angular de toda su estrategia emocional. La respuesta a ese misterio está en la pureza del horror. Para que la mentira que le va a vender a la policía funcione a la perfección, Emma necesita que la emoción sea de verdad. Su plan exige que ella misma sea víctima de un abuso, para poder luego afirmar que el culpable fue Lowenthal. Así que busca un marinero del barco Nordstjernan y elige intencionalmente a alguien rudo y grosero para que Lasco no se suavice con ninguna clase de ternura. En ese tiempo espantoso, su cuerpo se convierte en una simple herramienta, un instrumento para alcanzar la justicia divina. Y fíjense en un detalle tremendo. Cuando el marinero se va y le deja plata en la mesa de luz, Emma rompe los billetes en 1000 pedazos en un ataque de puro asco y soberbia profunda. La tristeza la encadena, sí, pero ya consiguió lo que le faltaba para su plan, el verdadero ultraje. Paso 1. Salir de ahí y subir a un colectivo Lacrosse, que va para el oeste. Paso 2. Llegar a la calle Warnes. Paso 3. Entrar a la fábrica. Durante el viaje se sienta bien adelante para esconder la cara, cruzando barrios cada vez más grises y opacos hasta llegar al arrabal desmantelado. Y acá hay una observación psicológica increíble. Irónicamente, el agotamiento extremo de Emma termina siendo su mayor fuerza. Está pero tan cansada física y mentalmente, que eso la obliga a concentrarse solamente en los movimientos mecánicos del viaje. Ese cansancio le bloquea el miedo y le oculta el fondo espantoso de lo que está a punto de hacer. Avanza como un autómata directo hacia el escritorio de Lowenthal. Justicia, venganza y verdad. Llegamos al punto de máxima tensión adentro de la fábrica, donde chocan todos los grandes temas de nuestra historia. Esa línea tan fina entre buscar justicia o simplemente cobrar venganza se pone a prueba justo ahora, en el segundo exacto donde el plan mental tiene que convertirse en una acción física y sangrienta. Llegamos al clímax. El truco adentro de la oficina es una obra de arte del engaño. Emma se sienta frente a Aaron Lowenthal. Él, corpulento, de luto y medio calvo, espera los chismes confidenciales. Ella juega su papel de delatora a la perfección. Paso 1. Pronuncia algunos nombres y finge informar sobre la huelga. Luego, hace como que el temor la supera. Actúa con tanta convicción que logra lo imposible, que este avaro desconfiado salga de la oficina hacia el comedor. Ese es el paso 2, pedirle un vaso de agua. Ahí está la ventana de oportunidad. Apenas él cruza la puerta, llegamos al paso 3. Emma abre rápidamente el cajón del escritorio y saca el pesado revólver. Cuando Lowenthal vuelve con el agua, el escenario ya está listo. Pero la realidad siempre es impredecible, y acá viene la sorpresa. El gran plan fracasa estrepitosamente. Emma había soñado con este momento durante noches enteras. Se imaginaba empuñando el arma con pulso firme, obligando a este miserable a confesar su culpa, y dándole un gran discurso súper teatral sobre cómo la justicia de Dios triunfa sobre la justicia humana. Bueno, nada de eso pasa. Al tenerlo enfrente, la necesidad urgente de castigar el abuso que ella misma acaba de sufrir en el puerto es más fuerte que la idea de vengar a su padre. No hay tiempo para palabras épicas. Aprieta el gatillo 2 veces. El vaso de agua estalla en el piso. El perro atado en el patio se pone a ladrar furiosamente y Lowenthal cae mirándola con asombro y cólera, gritándole insultos en español y en yiddish. Emma tiene que tirar una vez más. Las palabras preparadas jamás se dicen. Lowenthal se muere sin haber entendido nunca el motivo real de su propia ejecución. El veredicto final. Con el cuerpo en el suelo, arranca la última fase. Consolidar la mentira. Emma desordena el diván, le saca los anteojos de Quevedos al cadáver, levanta el tubo del teléfono y llama a la policía.
Las palabras que pronuncia van a sellar el destino de esta historia. Declara que el señor Lowenthal la hizo ir engañada con el cuento de la huelga, que abusó de ella y que ella, en defensa propia, lo mató. Así abrimos paso al gran análisis final sobre el significado de este crimen. Si ponemos la confesión bajo el microscopio, fíjense en este gráfico. Los datos fríos y logísticos son todos falsos. Las circunstancias, la hora exacta, el nombre del hombre que realmente abusó de ella en el puerto, todo mentira. Pero eso representa apenas el 25% de su historia. El grueso de la declaración, el aplastante 75% restante, era pura verdad. El tono desgarrador de la voz de Emma Soons, su vergüenza real, el odio visceral que emanaba y la memoria de su propio cuerpo tras haber padecido ese horror apenas unas horas antes, todo eso era 100% real. La mentira fáctica fue inyectada con un suero de verdad emocional tan potente que resultaba absolutamente imposible no creerle. Y esto nos trae a la frase inolvidable de Borges que condensa todo. La historia era increíble, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Es el triunfo absoluto de la justicia de Emma. Las leyes humanas necesitan pruebas materiales y cronologías perfectas. Pero la balanza que la protagonista quería equilibrar funcionaba en un plano mucho más espiritual y visceral. Al usar un trauma de verdad para justificar un asesinato premeditado, logró que la justicia humana fuera un simple títere de una justicia superior. Para la sociedad castigaron a un hombre por un delito que cometió un marinero desconocido, pero en la mente de Emma, Lowenthal pagó finalmente por el crimen que destruyó a su padre en 1916. Para ir cerrando esta exploración, nos queda una reflexión gigante flotando en el aire. Si la angustia es totalmente genuina, si el trauma, el odio y el dolor son innegables, ¿hasta qué punto importa realmente la verdad fáctica? Es un concepto que nos obliga a mirar más allá de la superficie y cuestionar cómo construimos lo que llamamos realidad. Emma Soons fabricó una telaraña de engaños perfecta, pero lo hizo tejiendo con hilos de una verdad tan pura y dolorosa que la sociedad no tuvo más opción que aceptarla. Es un triunfo del espíritu sobre la ley y una demostración aterradora de la anatomía de una mentira perfecta. Dejamos la invitación súper abierta para seguir investigando estos laberintos de la literatura, donde definitivamente nada es exactamente lo que parece.